Muy bien, ya volvemos. Lo tenemos y nos ha venido a visitar el doctor Germán Navas, que es especialista en protección de datos. Germán, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes acá a todo el equipo, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Vamos a hablar un poco de protección de datos, los datos que uno quiere saber. Claro. Por ejemplo, todo el tema de Veraz, por ejemplo. Sí, ese es un lío para mucha gente. Estás en el Veraz, ya está, es el final. Sí. Y sin embargo, uno puede tener posibilidades de salir de esa situación. Claro, por supuesto, eso es a lo que nosotros nos dedicamos en estudio de datos, que es el estudio jurídico que yo represento. ¿Sabés que muchísima gente está imposibilitada hoy por hoy a acceder a créditos, tarjetas, a distintos productos financieros? ¿Por qué? Bueno, precisamente por estar apareciendo en esta base de datos que es el Veraz. También hay otras similares al Veraz, ¿no? Por supuesto. Gnosis, exactamente, ¿no? Si Fidelita, sí. Bueno, hay un montón. Lo que la gente no sabe es que se puede salir del Veraz sin pagar la deuda, ¿sí? Y ese es el trabajo que nosotros hacemos de nuestro estudio jurídico, ¿sí? Porque nosotros tenemos una ley que es la Ley de Protección de Datos Personales, la 25.326, que es una ley que consagra en un artículo algo que se llama derecho al olvido. ¿Y qué es el derecho al olvido? Es que pasado determinada cantidad de tiempo, que en nuestra legislación son 5 años, uno puede pedir o hacer un trámite, que es el que nosotros ofrecemos. ¿Para qué? Para salir del Veraz y para que uno sea borrado definitivamente. Pero la deuda sigue figurando. La deuda, no, sigue existiendo, pero no aparece en el informe comercial, que eso es quizás lo que más busca la gente, porque eso es lo que la va a volver a habilitar a, ya sea pedir un producto financiero, celebrar un contrato de locación, conseguir un empleo. Bueno, las personas vienen por distintos motivos a verme para salir del Veraz o a vernos en nuestro estudio que se llama estudio de datos, digamos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos hace poquito un caso de una pareja que no podía sacar la visa para viajar a Estados Unidos porque estaba en el Veraz con una deuda que encima estaba cancelada, o sea, algo como totalmente arbitrario, así que bueno, también tuvimos que trabajar sobre ese caso. Bueno, doctor, ¿te quedas un ratito? Sí, hasta las 3:30 te vamos a seguir haciendo preguntas. Cuello tiene muchas preguntas para hacer, ¿eh? Sí, porque tengo dudas. ¿Tiene dudas? Muchas dudas. Sí, la trasladó seguramente. Pero obviamente, y el doctor Germán Navas las va a saciar. Y la vamos a disipar. Muy bien. Vamos a las noticias, 2 de la tarde. Sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Presenta Maxi Consumo. Bien, lo tenemos al doctor Germán Navas, especialista en protección de datos. ¿Usted le quería hacer una pregunta? No sé si la va a poder responder, yo imagino que sí. Sí, supongo que sí, obviamente, que entiende todo. Pero me quedé pensando con lo que dijiste en la participación inicial. ¿Cómo puede ser que uno cuando cancela una deuda todavía sigue en el Veraz? Bueno, en ese caso hay que distinguir dos situaciones. Primeramente, la ley dice que lo primero que todo que hay que tener claro es, si uno cancela una deuda, tiene el derecho a que esa deuda figure como cancelada, o sea, que figure un cartelito que diga cancelado, que cada empresa de informes comerciales lo instrumentará de una manera. Unos ponen una C de cancelado, otros ponen la palabra cancelado, otros ponen un 1, ¿sí? Y pasado 24 meses desde que uno cancela, tiene el derecho de no figurar en el Veraz, ¿sí? Bajo ningún punto de vista. Está claro eso. Sí. Entonces, eso es lo que dice nuestra legislación. Cuando uno cancela una deuda, puede figurar por un tiempo más, pero tiene que figurar como cancelado, no como morosidad. Exacto, ¿sí? Perfecto. Así que ese es el régimen legal de protección de datos personales cuando uno paga una deuda. Nosotros tenemos muchísimas consultas que nos hacen permanentemente referidos a este tema, y bueno, las vamos evacuando. Tenemos también una página de internet que es estudiodedatos.com.ar. También desde ahí mucha gente nos escribe, nos pregunta, así que bueno, es una gran inquietud la que me estás preguntando vos, que se hace eco de muchísimas consultas que tenemos diariamente. Muy bien. Después nos cuenta la historia de su abuelo, ¿le parece? Sí, me interesa. Que no tiene nada que ver con este dato, pero tiene que ver con el fútbol. Claro, perdóneme que me meto en su vida familiar. No, pero ningún problema, pero me lo preguntan siempre, así que no hay ningún problema. Mira vos. Germán Navas, especialista en protección de datos. Cuello está sale de las casillas pero antes quiero escuchar la anécdota del abuelo antes de la pregunta. No, el teléfono hierve, pero por eso. Tengo un montón de preguntas. Sí. ¿Cómo es la historia de su abuelo con el tema del ascenso? Claro, bueno, mi abuelo fue un hincha muy afamado, o tristemente afamado, también en el Deportivo Morón, en el Gallo, que es el equipo de mis amores, digamos, ¿no? La ciudad en la que yo me crié. Sí. Él era un hincha, bueno, de ir todos los sábados a la cancha, de dejar su vida por el club, y él sufría mucho del corazón, tenía una enfermedad cardíaca muy importante, y lo que le había prohibido el médico era ir a la cancha sobre todas las cosas, o sea, evite las emociones fuertes, no vaya a la cancha. Él, digamos que la pasión fue más fuerte que él fue igual a un partido contra Banfield en el año 1981, y bueno, ya cuando estaba finalizando el partido sufrió un paro cardíaco en medio del partido.
la hinchada se abre, se genera como una incertidumbre en el estadio de qué estaba pasando. Y en aquel momento, el dato de color muy interesante en esta anécdota es que el arquero de Morón era Roberto Peidró. El doctor Peidró, claro. Sí, era el arquero de Morón. En ese momento le decían el doc porque estaba, claro, ya se había recibido, estaba en eso. Entonces la hinchada corta el alambrado, abre el alambrado y Peidró interrumpe, o sea, el partido, se mete entre la hinchada y trata de hacerle una reanimación a mi abuelo, que en ese momento da resultados, pero mi abuelo fallece camino al hospital, a la clínica, digamos, ¿no? Es una historia muy... ¿Esto en qué año fue? En el 81. Fue muy conocida por todos los hinchas de Morón. También hay un documental, se llama Flores Rojas y Blancas, la historia del Negro Costa. Está en YouTube también sobre el tema, donde se lo ve a Peidró contando en primera persona todo lo que vivió en ese momento, cómo lo marcó profesionalmente ese episodio al doctor Peidró en adelante, ¿no? Aparte era cardiólogo. Claro. Ni más ni menos, sí. Exactamente. Sí, bueno. Después tiene más preguntas usted. Sí, acá el teléfono explota. Bueno. Sábado Sports con Leo Uranga por Radio Continental AM590. Con relación a la información que está proporcionando el abogado que está haciendo referencia a los datos que figuran en el Veraz, como abogado les puedo manifestar lo siguiente. En cada informe que uno pide al Veraz de cada persona, de uno propiamente dicho, figura la fecha en que el alta del dato, o sea que el dato fue inscripto, y al lado figura la fecha de baja del dato, o sea la fecha en que el dato va a ser excluido de la base de datos. Para las deudas no canceladas el dato permanece durante 5 años, y para las deudas canceladas el dato a partir de la cancelación figura durante 2 años. Desgraciadamente, pasados los 5 años, no siempre el Veraz limpia las deudas. Lo más probable es que no lo haga automáticamente. Por eso es que nosotros desde Estudio de Datos tenemos tanto trabajo. Hay gente que me viene a ver que dice: doctor, tengo deudas de la época del corralito. Y es cierto, entramos, nos fijamos y aparecen y siguen apareciendo. Tampoco figuran siempre la fecha en la cual comienza la deuda y cuándo se va a dar de baja. Algunas veces figura y otras veces no en el informe comercial. Por eso es que es importante que nos llamen por teléfono. Ahora si podemos dar los teléfonos al aire, sí, claro, como para que nosotros, incluso si dicen que son oyentes del programa, oyentes de Continental, nosotros podemos gratuitamente sacarles un Veraz a las personas que están escuchando este programa, a quienes nos llamen, a nuestros clientes, y podemos ver qué está apareciendo en los informes comerciales y decirles cuáles son los pasos, el presupuesto para poder limpiarlo lo antes posible. La limpieza de Veraz es algo muy rápido, tarda una semana, es algo muy económico, nadie va a tener ningún inconveniente, así que les pido que por favor nos llamen, se comuniquen con nosotros. Pueden llamar entonces al 4628-4836. Recuerden que la página es estudiodedatos.com.ar y el teléfono, por si no lo anotaron, 4628-4836. Germán Navas es el doctor que está aquí con nosotros y que los va a atender muy amablemente, por supuesto. Doctor Germán Navas, un gusto, y la seguimos en cualquier momento. Cuando gusten, la verdad, un placer para mí haber estado acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.